Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy nos vamos a la Feria del Libro. Como dicen algunos, la Feria del Libro, la no buena, pero para mí es la mejor, la Feria buena, porque es una Feria del Libro de Vallecas y es lo que me gusta a mí de la Feria del Libro. Ya he hablado algunas veces de la Feria del Libro de Madrid, de la de Zaragoza, de otras. Y es que lo que me gustó sobre todo de la Feria del Libro de Zaragoza y también a veces pasa en la de Madrid es que conoces a autores más pequeñitos, a autores editoriales también más pequeñas que no se conocen normalmente y claro, lo de ir a la Feria del Libro de Madrid a hacer una cola de hora y media para que te firme un libro Arturo Pérez Reverte, pues hay gente que le puede gustar, pero a mí básicamente no, porque vas a conocer autores nuevos, autores chiquititos, apoyarlos y francamente, pues gente como mega autores como Blue James y otros autores conocidos, pues bueno, vamos a hablar de esta Feria del Libro de Vallecas, que ya es la octava edición. En la del año pasado también estuve. Una feria del libro de Vallecas que tiene muy buenos autores. He hablado de los chiquititos, pero también autores de los que se suele llamar, entre comillas, grandes. También tiene bastantes que vienen aquí a firmar. Este año también, más que firmar, que también ha ido alguno, van a dar charlas, entrevistas. Yo, por ejemplo, para hablar de ello un poquito, en uno de los autores que os voy a hablar, que estuve hablando con él bastante rato, pues de fondo escuchaba y luego os puedo escuchar un poquito a Pepe Villuela. Pepe Villuela, este actor que lo conoceréis muchos como el famoso sketch de la silla y de la escalera, que es sketch de teatro donde se empieza con una silla a liar con el brazo, la pierna y es súper gracioso. Humor de esos clásicos, luego ha estado en series como Aída y en otro tipo de series. Olmo y Robles, esa serie española también de dos guardias civiles que os la recomiendo, muy buena serie española. Pues es muy buen actor y estaba hablando de eso, su trayectoria de teatro y su trayectoria también de autor de libros que también ha escrito algo por ahí. Y luego también pude escuchar una entrevista a Ramón Arangüena, también otro clásico de la radio y de la televisión española. El hombre ahí, yo le vi a escasos metros, le pude ver, pero es que el hombre no ha envejecido, ha pasado apenas 20 o 30 años de carrera de este hombre y sigue como siempre ahí, con su voz. Tú lo escuchas en radio y hizo una voz de esas que la reconoces al segundo y ahí estuvo. Y voy ya a entrar en materia, a meterme en el libro, nunca mejor dicho, a empaparme de lectura, porque voy a hablar de libros y de autores que conocí en la feria del año pasado brevemente y la de este año, porque en la del año pasado tuve el honor de conocer a una gran poetisa, que es Susana Nérida Suárez, que es una autora de un libro que me encantó, que es súper bonito. Yo leo sus poemas de vez en cuando, te llegan mucho al corazón, y se llama La ballena mágica. Son unos poemas en los que te sumerges esta ballena en toda su poesía, me encanta mucho y os lo recomiendo. Y en la feria del año pasado también tuve el honor de conocer al gran José Luis Labat Martínez, un escritor que luego le he podido ver en otras antologías de poetas, o sea, es un poeta de Madrid bastante popular y que tiene bastantes libros. Yo compré un par, uno que era Antología Poeta de Barrio y otro que Excelentes Silencios, y son poemas que también he leído varias veces y son eso, sobre la esencia del barrio, sobre la esencia de la ciudad, del amor también algunos, y llegan bastante al corazón. Este autor también es novelista, nos habló un poco de su novela, que son un poco entre thriller, románticas, una mezcla. Y bueno, un autor así, bastante para que lo conozcáis, os lo recomiendo bastante. Y ya me voy a la Feria del Libro de este año y para los que no conozcáis a la Feria del Libro de Vallecas, decir que en esta Feria del Libro sobre todo hay librerías chiquititas y pequeñas editoriales. Y os voy a hablar de una editorial que no conoceréis muchos, pero de la que conocía varios autores y que merece mucho la pena. Y esta editorial es nada más y nada menos que Diván. Os lo deletreo, pues es D I latina W A N. Os sonará un poco árabe, pero es que es una editorial que sobre todo escribe sobre temas árabes, ya sean históricos, actuales y también sobre temas de poesía. En poesía es muy buena editorial y es eso, la mezcla a mí me llamó la atención. También tiene algo últimamente en su sello que ahora comentaré sobre historia también de España.
Y es eso, una editorial bastante original que tiene su sede también en el barrio de Vallecas, así que ahí vallecana a tope y con unos temas que normalmente no se escribe mucho, pues ahí está. Y que ha sacado un libro del que comentaré varios de los autores porque pude conocer, que se llama Coraje tu nombre, Palestina, y es una antología poética de actualidad por todo el tema que está pasando con Israel, con Palestina, todo ese conflicto. Pues aquí son poetas bastante, algunos muy buenos y conocidos, todos, el 100%, y estos poetas y poetisas hacen muy buenos poemas sobre el conflicto, sobre los daños, sobre todo ello, y son poemas como José Luis Labaz, que ya lo he mencionado antes, como también Zaid, que es un poeta que ahora también comentaré un poquito. Alberto Morate, que es un dramaturgo, poeta, toda su obra merece muchísimo la pena. También está por ahí Victoria Olaya Madán, de la que vamos a mencionar un poquito también su obra y que estuvo también recitando poemas por allí. Y un montón de poetas más, y es eso, merece mucho la pena esta colección de poemas que han hecho para la ocasión. Y hablando de esta colección, viene al caso porque voy a hablar de Leonor Merino, que es justo la editora y la que ha reunido y elegido a estos poetas para esta colección de poemas de Palestina. Y es que pude conocer a Leonor Merino, que es también profesora en la universidad del tema árabe, también es profesora y está dando charlas por toda la zona de Perú, por un montón de países, o sea, una persona con un mundo y una cultura fascinante que la pude conocer, charlar con ella. Tiene un par de libros que recomiendo bastante. Uno es de tu aliento, mañana, que es sobre un libro que mezcla poesía con relatos, con algún artículo, está bastante bien. Y luego hay un libro que es sobre todo con unas ilustraciones bastante bonitas también, que es Sed para asombrar al agua. Este libro es más sobre el tema de poesía, sobre personajes también como Lorca, sobre Enrique Tierno Galván, otros personajes también históricos, con cuadros, también con pinturas, y está bastante bien. Es un libro finito, el típico libro finito de poesía, pero para leer en ratos sueltos y en algún rato merece mucho la pena. También conocí a Susana Aguirrezábal, que tiene también un libro sobre una historia que la historia es un poco compleja, porque es una historia como que le va pasando a una chica y luego va contando historias de que le ha contado su tío, su abuelo, un conocido, de que a mí me pasó esto y tal. Van conectando esas historias y bueno, está curioso el libro, la autora muy maja, que va por cierto a publicar en junio otro libro nuevo, pero como se lo guardan muchas veces, pasa con escritores y editoriales que se lo guardan las novedades para la época de la Feria del Libro, como para la Feria del Libro en Madrid quedan unos 15 días, 20 días, pues se lo ha guardado en el horno y ya veremos ahí cuando lo publique. También conocí a Eduardo Luis Díaz Expósito, que también conocido como Zuaid, un autor de poesía, que el hombre es un auténtico crack y un figura, porque en un rato había hecho ese mismo día un poema sobre la gente que vivía en la calle, las condiciones y todo, y eso en un rato lo tenía escrito en el móvil y nos lo recitó ahí. Digo, pero este hombre, ¿cómo en el momento te hace...? Muchas veces se dice hoy en día, no, los raperos de las batallas estas de gallos que improvisan en el momento. No, hombre, los poetas esos sí son verdaderos artistas, que en un momento, ahí tomándose un café ahí en un Starbucks, te hacen un poema. Sus libros de poesía son poesía, lo que yo llamo poesía llana, pues, poesía para todo el mundo, pero que no por ello no te llega al corazón, sino que te llega mucho más y poesía muy bonita que merece mucho la pena. Y también pude conocer a Victoria Olaya Magadán, que ya la conocía porque si en el podcast que hice sobre las ferias del libro, sobre poesía y sobre recitales y todo ello, pues hablaba de que había estado en un recital de Victoria Olaya Magadán, pues de poesía, pues en esta feria del libro también ha hecho varios y yo podía ir a uno ahí recitando. Y bueno, lo que yo no sabía de un dato de su biografía y que me gustó muchísimo es que Victoria Olaya, que tiene muchos libros de poesía, como anécdota decir que claro, yo fui para que me firmara sus libros y que la mujer se quedó cuando de una bolsa que tengo yo de tela en la que suelo llevar libros, pues empecé a sacar, digo, ¿me puedes firmar libros?
y la empezó a sacar 1, 2, 3, 4, todos sus libros y libros que tampoco que son suyos, porque uno que es Los pétalos de diván, que es una selección de poemas de distintos poetas sobre plantas y sobre la naturaleza, eso lo ha editado ella. Y todo ello sacando para que me lo firmara, y la mujer se queda asombrada. Dice, ¿pero cuántos libros tiene este chico? Luego, para rizar el rizo, mi madre, que fue conmigo al recital de poesía y a la firma de libros, pues también le compró un par de libros a la mujer. Así que entre yo y mi madre casi teníamos todos los libros de Victoria, que es una muy buena poeta, también jardinera. Y como anécdota que me enteré durante el recital y que también me contó hablando con ella, súper maja, nos dio incluso una plantita y a mí, a mi madre, que le encanta lo que es la poesía y las plantas. Está muy relacionada, parece que no, pero está muy relacionada la naturaleza y la poesía. Pues nos contó que ella resulta que es de Vallecas y del barrio de Entrevías, donde sabéis mucho que yo me crié allí, en mi barrio de toda la vida. Y bueno, es muy curioso, donde conocía tiendas, sitios. Yo esa jardinería y ese sitio que había de plantas, yo trabajaba allí. Qué curioso. Y eso, hablando, compartiendo experiencias, y es lo bueno que tiene estas ferias del libro, muy maja. Yo os recomiendo eso. Si vais a ir a la Feria del Libro de Madrid, que esto se va a publicar antes de la Feria del Libro de Madrid, que la Feria del Libro de Madrid es desde finales de mayo hasta principios de junio, 15 de junio así, pues nos dijo que va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Alguno de estos autores que he dicho también va a estar por esa Feria del Libro de Madrid, pero es muy sencillo. Buscáis el nombre, que muchos de ellos lo pondré en la descripción del podcast, ya sea en iVoox, en Spotify o en la radio de vuestra abuela. Ahí pondré la descripción del podcast y ahí podréis ver los distintos nombres de autores. Y si ponéis en el buscador de la Feria del Libro de Madrid, sabéis cuándo va este autor a firmar. Y por cierto, casi todos los libros que tiene Victoria Olaya Magadán son de la misma editorial, de Diván, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, voy a acabar con otro libro de esta editorial, que es una editorial que descubrí hace poquito y merece mucho la pena. Y este libro, si casi todo lo que he hablado hoy era de poesía, pues me voy a salir un poco ahí del libro, nunca mejor dicho, y voy a hablar de algo que también sabéis que me gusta mucho. Por algo tengo una sección solo un día de la semana sobre historia, y es el tema de la historia, nuestros orígenes y todo ello. Y es que resulta que en la feria, yo lo que hago en muchas ferias del libro, voy andando tranquilamente, conociendo autores, y de repente hablé con un señor que es que no pasa como en otras casetas o en otras ferias que te intentan vender su libro y tal. No, directamente el señor me dijo, ¿te gusta la historia? Y yo digo, que si me gusta la historia me apasiona, es de lo que más me gusta en esta vida. Y me contó que él había hecho estudios y que a él le gustaba mucho, sobre todo, los estudios de los celtas. Los que no sabéis, los celtas son en esa época de los romanos y mucho antes, pues los celtas estuvieron en una época aquí en España. Hay teorías de que si vinieron de Irlanda y de toda esa zona de Inglaterra a España, o que fue al revés, que estuvieron en esa zona de Galicia y de ahí se fueron a Irlanda. Hay distintas teorías. Pues con estudios genéticos que ha habido, pues este autor, que os lo voy a decir enseguida, que es Antonio Palacios Gonzalo, pues ha hecho un libro que me parece espectacular, y con esa genética que hay en nuestros genes, que tenemos genes de esos celtas, de toda esa historia y todo eso que tenemos, pero que muchas veces se dice, no, tenemos genes de los árabes, de los romanos, pues de los celtas, en este caso de estos celtíberos tenemos muchísimo. Más que genes también, luego lo que en este libro podéis tener, que se llama Los pilares de Castilla en las raíces celtas de Lara, se ve todas esas costumbres, por ejemplo, de fiestas populares de hoy en día, costumbres de algunas misas, de algunas liturgias e incluso del catolicismo, que lo que pasa con muchas religiones en el catolicismo ha pasado, pues cogía muchas religiones paganas y esas costumbres para ir poquito a poquito metiendo esa religión, y cogían otras costumbres anteriores. Y es lo que pasa, que tenemos muchas de esas costumbres populares que se suele decir, muchos los genes, y como este hombre se ha pateado prácticamente toda España, esos yacimientos, esos sitios que hay, hablando de sitios como
Ulaca, que es un yacimiento que merece muchísimo la pena, el más grande de Europa, que por culpa de un incendio casi lo perdemos en su totalidad. Un libro que cuando ya lo lea en detalle haré un podcast o varios, porque da muchísimo para podcast, todo el tema del que habla el bueno de Antonio, que fue un placer hablar con él, todas las anécdotas que yo sabía de historia, sí, porque este sitio, porque otro sitio, y él, claro, él me veía que me fascinaba todo el tema de la historia, los orígenes de España, como aquí muchas veces he traído el tema de los yacimientos, del patrimonio, de cómo nuestras costumbres se van perdiendo por un lado, por otro se destruye, muchos personajes de España que no son conocidos, por ejemplo, todo el tema de los celtas, aquí en España no se habla casi nada, se habla más del tema de Íbero. Yo, por ejemplo, he estado en charlas en el Museo Arqueológico Nacional que te mostraban toda la historia de España y el tema de los celtas directamente se lo saltaban, y ese es algo muy nuestro que hay que destacar, y os recomiendo muchísimo este libro y el trabajo de este autor, chapó, merece mucho la pena. Y con esto cierro el podcast de hoy, esta feria del libro de Vallecas. En el futuro, en próximos años, seguro que haré más podcast porque voy a visitarla a menudo. Es una feria que con el tiempo mejora, trae autores que muchísimos de calidad, de menos conocidos. Es lo bueno hay autores en este país que son muy pocos conocidos, pero hacen libros de historia, de poesía, de narrativa, de todo tipo, que te meten mucho en ese asunto, te empapas de todo ello. Así que os dejo en este podcast por hoy. Viva el libro, viva las ferias del libro y adiós.